¿Quién iba a pensar que en esta diminuta cápsula yo podía contar con mensajeros que fortalecen tu sistema inmunológico? De esto yo he hablado el año 2003, 2004, 2005 y comencé a utilizar inmunonutrientes para la mayoría de mis pacientes, tantos en la consulta pública como en la consulta privada, mejorando eficientemente la salud del paciente. Pero desde que entró el 2024-25, que se realizaron estos famosos estudios, unos estudios realizados entre Norteamérica y Canadá, buscando una alternativa de inmunonutrientes, pero ahora los inmunonutrientes ya no buscados en mamíferos, sino inmunonutrientes que se encuentran en las células de las plantas. Te estoy hablando de los fitofactores de transferencia y que no son medicamentos, como muchas personas por ahí pueden creer que son medicamentos, tratamientos. No, nada de eso. Es que los fitofactores de transferencia son péptidos, son moléculas que llevan información desde un punto A hasta un punto B. Si este es el punto A y este es el punto B, llevan información de aquí a acá. ¿Qué información llevan estos péptidos de origen vegetal? Por lo tanto, vamos a entrar en cuenta, si son de origen vegetal, son mucho menos tóxicos que lo que la gente piensa. Mejor dicho, no son tóxicos, son productos fisiológicamente compatibles con el ser humano. Pero ¿qué es lo que hacen? Llevan una información importante al cuerpo para darle el mensaje de que su cuerpo no debe ser destruido por las mismas células del cuerpo humano. Por eso, en medicina regenerativa, yo los comencé a incorporar. Tengo años incorporándolos de origen bovino y de origen aviar. Esos péptidos maravillosos que llevan información desde un elemento como una cápsula al cuerpo humano, para hacer que el cuerpo no reaccione de forma exacerbada y dañe su propio cuerpo, aquellas mal llamadas enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, la inflamación es un proceso importante para curar el cuerpo del ser humano, pero cuando esa inflamación es descontrolada, por ejemplo, en una artrosis, en una artritis, que tanto llama la atención, porque para que ustedes sepan, la artritis y la artrosis es la primera causa a nivel mundial de incapacidades en personas mayores entre los 50 y 60 años de edad. Sí será importante hablar sobre la salud de las articulaciones. Quiere decir, la articulación, los elementos que unen uno o más huesos en el cuerpo. Si tú no tuvieras articulaciones, no pudieses ni siquiera hablar porque no tuvieras esta articulación de la mandíbula. No pudieses caminar, no te pudieses levantar, serías rígido como un palo. Entonces las articulaciones permiten que haya esa correlación sinérgica entre un hueso y otro hueso de nuestro cuerpo humano y que podamos desempeñar funciones importantes como son bipedestación, que es decir, caminar, saltar, movernos, agarrar un vaso, cosas tan complejas como agarrar este movimiento. Aquí entran en juego millones de funciones neurológicas y osteoarticulares. Para las personas que todavía no saben, las articulaciones son un órgano más. Está en la nueva clasificación de los órganos, así como las fascias aponeuróticas del cuerpo humano. O sea, no es un órgano nuevo, sino que le colocaron la clasificación de órgano. Las articulaciones son un órgano. Entonces, nosotros, los médicos que trabajamos en el dolor articular, no siendo reumatólogo, por supuesto, esto no tiene nada que ver con la reumatología, no siendo reumatólogo,
que trabajamos con el funcionamiento de las articulaciones, porque es la primera causa de consulta. Toda persona mayor de 40, 45 años de edad, quizás antes, toda persona mayor de 40, 45 años, la primera causa de consulta general son dolores en las articulaciones. Me duele la columna, la rodilla ni te digo. Me duele el cuello, me duele el dorso, me duele para sentarme, me está sonando la rodilla. De todo hay en esta viña. Pero lo que sucede es que las últimas estadísticas del 2024-2025 establece, por todos los estudios que se han realizado, que una de las primeras causas de incapacidad es que no tienes la capacidad, por supuesto, y discapacidad en personas mayores de 45 a 50 años de edad son los trastornos musculoesqueléticos. Y dentro de esto, la artritis y la artrosis. Prevenible, 1000% se puede prevenir. Y yo te lo he explicado en mis live y te lo he explicado en mis videos. Si no los tienes, búscalos en mi canal de YouTube. Ahí te los explico completamente. No vamos a volver sobre el tema. Uno de los elementos que en medicina regenerativa Gustavo Latorre que está utilizando es el uso de péptidos. No necesariamente péptidos colocados intramuscular, ni intravenosos, ni intraarticular. Es péptidos de uso sistémico y que se utiliza vía oral. Estos péptidos de última generación que llegó a nosotros a partir del 2025, pero el 2026 es que están disponibles para el ser humano. Lamentablemente en Latinoamérica no están disponibles. Yo los obtengo directamente de Norteamérica a través del fabricante oficial. Es la única empresa de fitoterapia que tiene la patente exclusiva para generarlo. Si existieran 10, 15, yo te las mencionara, pero solamente existe una. Que han dedicado dinero. Ustedes no saben lo que cuesta en la investigación científica. Las personas piensan que investigar es colocarse a leer. No, señores. Investigar es personal altamente capacitado en esta área fundamental, equipos que son altamente tecnológicos y sumamente costosos, disponer del capital y el tiempo para dedicarse a esto. Pero bueno, vamos al resumen. Encontraron que en estas plantas en particular había unos péptidos que hacían una función o hacen una función parecido a los péptidos de origen aviar y bovino que hemos utilizado por muchísimos años y que nos han dado excelentes resultados, pero resulta que cuando comienzan a hacer las experimentaciones y los estudios, tanto in vitro como en animales y después en la fase final en seres humanos, han encontrado que su efecto es sinérgico y superior a los del origen bovino y aviar. Entonces ellos resulta que unieron tanto del origen aviar y bovino juntamente con lo de las plantas y encontraron que la acción es mayor. Yo lo estoy comenzando a utilizar, ya llevo 3 meses utilizándolo en pacientes, y lo que significa inmunonutrición son alimentos del sistema inmunológico. No son medicamentos. Lo más importante es entender que no son medicamentos. No son ningún tipo de medicamentos. Son péptidos. Son péptidos que se originan en plantas. Quiere decir, vienen de la madre naturaleza, pero no son fáciles de extraer. Por eso es que se obtienen a través de ingeniería y tecnología y biotecnología para poderlos extraer, porque lo que extraen son los péptidos de estas plantas que en el año 2024, 2025 y parte del 2026 realizaron estudios exhaustivos. Y ustedes saben lo que significa estudios exhaustivos. Estudios exhaustivos significa personal capacitado, como te lo dije. Capital extremadamente alto, porque no todo el mundo tiene dinero para poder realizar estos estudios. La tecnología para realizarlo y el tiempo para hacerlo, entre otras cosas. Cuando lo comenzamos a utilizar
en nuestra práctica médica, porque son productos de inmunonutrición que están certificados, tienen certificación por la FDA, Federal Drug, la Asociación Norteamericana de Drogas. Pero aunque esto no es una droga, es un producto de inmunonutrición que está probado en el ser humano, viene de los vegetales, 100% compatible, y el resultado es que cuando utilizamos estos péptidos que son fitofactores o fitopéptidos, son fitopéptidos. ¿Por qué fito? Porque vienen de las plantas. Péptidos, porque son cadenas proteínicas, pero en pequeñas cantidades. Por eso es que son péptidos, que tienen una información importante, que es llevar información de un punto A un punto B. Tú los tomas y bastas tu sistema inmunológico para decirle al sistema inmunológico. ¿Sabes lo que le dice el sistema inmunológico? Uno de los primeros mensajes es: cuerpo, que estás padeciendo una enfermedad crónica, ya sea una enfermedad metabólica, ya sea una enfermedad inflamatoria, cualquier tipo de enfermedad que ataca a tu mismo cuerpo. Y esto me llamó la atención porque cuando yo les vengo hablando a ustedes tanto de la inflammaging, que el inflammaging es el concepto de la inflamación crónica en el tiempo de baja intensidad que produce el 90% de las enfermedades crónicas degenerativas en el ser humano. Escúchame bien, ese inflammaging, esa normalización de que tienes un dolor en la articulación, puede ser la manifestación final del inflammaging que está en tu cuerpo. Ese decaimiento, esa dificultad que tienes para levantarte en las mañanas, esa dificultad para tu poder amarrar los cordones de tus zapatos que antes lo hacías todos los días, esa falta de aliento, falta de motivación energética de tu cuerpo, puede ser una representación del inflammaging en tu cuerpo, un trastorno de ese eje hipotálamo, hipófisis adrenal, con el exceso, la mayoría del exceso de qué? El exceso de cortisol, que en un momento es importante, pero el exceso de cortisol nos produce, incita a ese inflammaging. Entonces, estos péptidos que vienen de la naturaleza, escúchame, no son medicamentos, no son fabricados como la industria farmacéutica que te fabrican los productos o los medicamentos para la tensión, que son muy importantes, para el azúcar, que son muy importantes, para las enfermedades autoinmunes, que son muy importantes. No, son, son moléculas que están dentro de unas plantas específicas que han venido siendo investigadas por más de 10 años, pero que en el 2025 y 2026 ya tuvieron todas las fases de investigación y los colocaron en una maravillosa cápsula. Mira, yo soy muy sincero en esto. Cuando yo encuentro muchas fuentes, yo les digo, la fuente es esta. Pero en este momento solamente existe una industria de inmunonutrición a nivel del mundo, el planeta Tierra, que se ha dedicado a esto todo el tiempo. Es una industria que se encarga de los fitofactores y de los fitopéptidos y los péptidos de inmunonutrición que nos ayudan a nosotros. ¿Y por qué yo te hablo de esto? Porque yo lo utilizo para fortalecer mis tratamientos en medicina regenerativa. Estamos hablando, estamos hablando de la inmunonutrición. Estamos hablando de productos que estamos hablando de productos que permiten realizar un un equilibrio de tu sistema inmunológico antes de hacer cualquier tratamiento. Porque, ¿qué sucede? Si tú te sometes a cualquier tratamiento, por ejemplo, si tú te sometes a cualquier procedimiento, tratamiento para la tensión, tratamiento para el colesterol, tratamiento, este, tratamiento, cualquiera que tú estés haciendo, si tú no mejoras el entorno biológico de tus células, simplemente lo que estás es colocándoles pañitos de agua tibia. Es como el programa que yo les hice a ustedes aproximadamente, cuando yo decía que no mates al mensajero, porque el mensaje está ahí. ¿Qué significa no mates al mensajero? El mensajero lo matas cuando tomas un analgésico, pero sin saber la causa de tu dolor. Un segundito. Entonces, vuelvo y repito. No mates al mensajero. Cuando tomas un analgésico, cuando tomas un medicamento, cuando tomas cualquier
producto que es para quitar el dolor, estás matando al mensajero, pero el mensaje está en tu cuerpo. Entonces tenemos que aprender a interpretar ese mensaje de dolor en tu cuerpo. El dolor es la primera causa por la cual llega un paciente a la consulta. Eso lo sabemos. Las personas no van para conocerte. Las personas no van porque quieren sentarse y esperar 1 hora, 2 horas en una silla para entrar a una consulta. ¿Verdad que no? Claro que no. Entonces, discúlpeme que tengo un paciente aquí que me está escribiendo. Segundito. Para que vean que estamos en vivo. Puedes ir compartiendo, ¿sí? Entonces, cuando te digo no mates al mensajero, es que nuestra medicina, lamentablemente, la medicina actual, es una medicina que se ha hecho muy práctica. Pero al hacerse muy práctica es una medicina muy corta, porque ni siquiera le preguntan al paciente absolutamente nada. Eso en todo lado del mundo. Hay lugares peores que otros. Hay lugares donde la consulta dura 5 minutos. Hay donde duran 15 y otros 20 minutos, dependiendo de la dinámica. Pero cuando solamente te mandan analgésicos y no, entonces, y cuando solamente envían analgésicos, pero no investigan de dónde viene la causa, es donde empieza el problema y empieza el deterioro de la salud. Okay. Entonces, volviendo al tema de lo que te estoy comentando hasta ahora. Escuchemos bien esto. El cuerpo da señales. Tu cuerpo, tú que estás ahí, da señales. Las señales comienzan con un malestar, un disconfort. Entonces las personas que vienen con dolor aquí, que tengo este síndrome de tal cosa, eso no comenzó ahí, eso comenzó hace muchos años. Lo que pasa es que lamentablemente no interpretaron bien la señal de tu cuerpo. Esa molestia, ese dolor, ese disconfort, ese insomnio. Cuando ocurre este tipo de elementos, que hay un disconfort y tú no sabes, o sea, no te han sabido traducir, porque tú no eres médico, no has sabido traducir ese disconfort que tiene tu cuerpo, lo que sucede es que lo estás dejando, estás normalizando una situación y te acostumbras a vivir con dolor, con malestar, con insomnio, con decaimiento, con dolor de cabeza, con sed, con todas las manifestaciones habidas por haber. ¿Qué sucede cuando ocurre ese tipo de cosas? ¿Qué sucede cuando ocurren ese tipo de cosas? Cuando ocurren ese tipo de cosas, empezamos a entrar en la cronicidad. Algo que comenzó agudo de un día para otro, tú le dejas pasar el tiempo, le dejas pasar el tiempo, le dejas pasar el tiempo, y ¿sabes qué ocurre? Lo normalizas. Y al normalizarlo, ya tu cuerpo te acostumbras a vivir con el dolor, cosa que no debes hacer. Este descubrimiento reciente, ¿por qué reciente? Reciente, de péptidos de origen vegetal o fitopéptidos demostraron que una de las grandes soluciones y una de las grandes fronteras que se están abriendo son las fronteras vegetales. Habíamos utilizado péptidos de origen animal, los seguimos utilizando y los combinamos con origen vegetal. Pero cuando empezamos a utilizar péptidos de origen vegetal, y vemos los excelentes resultados, que no hay efectos secundarios, que el paciente mejora y que yo abro un colchón, quiere decir, cambio el microambiente para poder tratar tu artrosis y tu artritis, cambia completamente los resultados. Cuando hacemos un estudio doble ciego aleatorio, donde colocamos solamente, por ejemplo, inmunoreguladores, eh, eh, productos que utilizamos para artritis, artrosis y todo lo que son trastornos musculoesqueléticos. Sin el uso de estos péptidos de origen de las plantas, fitopéptidos, y cuando utilizamos fitopéptidos en los pacientes B, previo al tratamiento que colocamos en medicina regenerativa, el resultado es este. Este es muy buen resultado, pero este resultado que obtenemos con los fitopéptidos es superior. El paciente se siente con más ánimo, el paciente se siente con más energía y me doy cuenta que tengo que utilizar menos productos de medicina regenerativa para resolver el problema.
Esa es la noticia que te traigo. Entonces, lo que se va a estar hablando de aquí a esta próxima década es toda esta frontera que se está abriendo de los fitopéptidos. Fitopéptidos. Y todo médico debe conocer esto de los fitopéptidos. No péptidos de esos que te inyectan, porque también los colocamos en medicina regenerativa, que se comenzó con el uso de células madre, mesenquimales, el plasma rico en plaquetas, factores de crecimiento, eh, actualmente los péptidos, pero es que los péptidos van directamente al grano. Y esto va en consonancia a la medicina personalizada. ¿Qué es la medicina personalizada? Como su nombre lo dice, es adecuado a la genética de cada ser humano, no a la que tienes al lado, no del paciente que está al lado, sino adecuado a tus condiciones, a tu genética, a tu sexo, a tu edad, a tus condiciones, a ese mapeo que se hizo y va directamente al grano. Eso es medicina altamente especificada al problema. ¿Estamos viendo la diferencia? Entonces vuelvo al tema inicial. ¿Sabes que la primera causa de incapacidad en personas mayores de 40 años de forma temporal y permanente son los problemas musculoesqueléticos? Comienza con un esguince, comienza con una inflamación de una articulación, que si tú lo normalizas, esa inflamación destruye la articulación y de una artritis terminas en una artrosis. Pareciera lo mismo, pero no es lo mismo. De una tendinitis, de una tenosinovitis, de una artritis, se transforma en una artrosis. Y cuando está la artrosis ya iniciando, se puede parar. Pero si eso sigue en el tiempo, ya la relación entre la superficie de las articulaciones se pierde y ya el funcionamiento de tus articulaciones lamentablemente no va a ser igual. Por eso es que es la causa de la mayor parte de las incapacidades permanentes. Y entonces vas a terminar en una prótesis. ¿Qué es lo que no queremos? Llegar a prótesis. ¿Qué es lo que queremos? Una articulación funcional. ¿Qué es lo que queremos? Tener energía, fuerza y que nuestras manos, nuestros pies, nuestra columna cervical, dorsal, lumbar, nuestras rodillas funcionen perfectamente o adecuado a tu edad. Pero eso que te digan, eso es normal para tu edad, olvídense esa palabra. Esa palabra que te decían, ay, vemos su radiografía, señor Hernández, por ejemplo, y resulta que tiene un desgaste normal para su edad. Señores, no coman cuento, como dicen por ahí. Eso de que es normal para su edad, esa palabra ya no debe utilizarse, porque se ha demostrado que eso no es normal. Las articulaciones tienen que tener una función perfecta de bisagra, pues, ¿cómo decirte? Entonces, ¿qué sucede? Que eso se va deteriorando porque normalizaron el dolor, solamente le dieron analgésicos antiinflamatorios. ¿Cuáles son? Desde lo más sencillo, aspirina o ácido acetilsalicílico, desde el acetaminofén, paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco, meloxicam, los COX-2, desde que todos los antiinflamatorios, claro que te quitan el dolor. Tú dices, wow, ese doctor sí es excelente, me inyectó un esteroide, me inyectó betametasona, hidrocortisona, dexametasona, qué maravilla. Pero lo que hicieron fue callar al mensajero. Pero el mensaje está ahí. El mensaje es que te está diciendo que hay algo que pasa dentro de tu articulación que está produciendo una inflamación, el inflammaging. Y ahora, con el uso de analgésicos, el inflammaging va a seguir pero calladito. Y va a seguir haciendo su trabajo por mucho tiempo. Quiere decir, va a seguir trabajando días y meses. Entonces yo encuentro en la consulta de esos pacientes que tienes que actualizarle la fórmula porque son pacientes crónicos. ¿Y cuál es mi sorpresa? 60, 90 tabletas de acetaminofén, porque eso se lo mandó el internista. Y usted ve que esas fórmulas tienen 5 años. Usted sabe lo que son 5 años utilizando acetaminofén, paracetamol y otros medicamentos para el dolor. Lo que hicimos fue engañar al cuerpo. Estamos engañándolo, pero el mal está ahí. Y esos son pacientes que vienen y hacen una fractura espontánea de cadera. Son pacientes que hacen una fractura de rodilla. Porque es que no tomaste en cuenta una ruptura ligamentaria. No tomaste en cuenta el mensaje del cuerpo.
Lamentablemente, esa es la medicina que tenemos la mayoría de los países, y más en los países subdesarrollados o en los países en vía de desarrollo, si le quiere decir de otra manera. Lamentablemente es así, porque tienes afuera una fila de 30, 40 pacientes por médico y le dicen que lo importante es resolver en 5 a 10 minutos los pacientes porque tienen que producir, tienen que facturar. No digo que facturar esté malo, porque necesitas, el sistema de salud se sostiene con el pago de los impuestos y el pago de la facturación. Pero una cosa es esa y otra cosa es tener un camino de personas que son potencialmente, vamos a tener dentro de unos 5 a 10 años una población mayor de 45 años, todos con bastón y muletas, y todos en camino a prótesis de rodilla, a prótesis de codo, a prótesis de tobillo, a prótesis de cadera. ¿Por qué? Porque se les dijo que era normal el desgaste de su rodilla, de su cadera, que eso es normal para su edad, cosa que ya te tienes que quitar de la mente, que eso es totalmente mentira, es una falacia. Ahí lo que está ocurriendo es que cuando te indican ese antiinflamatorio, que tú sales contento de la consulta. ¿Por qué sales contento de la consulta? Porque ya no te duele. Y tú lo que vas a lo práctico, ya no me duele. Pero debajo de eso se sigue dañando tu articulación, porque el sistema inmunológico tiene una señal que dice inflama, y la inflamación crónica destruye la cápsula articular, mejor dicho, el cartílago, y como tú sabrás, el cartílago no se regenera fácilmente, porque el cartílago o los cartílagos no tienen arteria nutricia. Los cartílagos se nutren por el movimiento de la articulación, por un movimiento que permite a presión entrar los nutrientes. Y si tú no haces fisioterapia, y si tú no haces caminata, esa articulación va destinada a secarse. Y una vez que se seca el cartílago, pones en contacto las dos superficies de los huesos y ese es el inicio de la famosa artrosis, que es la degeneración. Y otras cosas, hay unos conceptos más modernos de artrosis, pero artrosis es una enfermedad muy importante porque deteriora la calidad de vida de una persona. Entonces una persona deja de ser productiva a partir de los 50, 60 años de edad porque tiene que utilizar bastón, ya no se puede levantar, pierde la fuerza. Y esto, aunado, por supuesto, a la disminución de la masa muscular, empeora la situación. ¿Qué te, la sarcopenia. Entonces tenemos dos elementos importantes. La sarcopenia, que es la disminución del volumen o del músculo, y ahora la articulación, porque las articulaciones se mueven a través de los tendones, pero el motor son los músculos. Y si tienes sarcopenia, la sarcopenia, que es disminución del grosor, del volumen y del tamaño de los músculos, se van atrofiando. ¿Cómo mueven las piernas? Entonces tienes personas que tambalean porque pierden el equilibrio. Al perder el equilibrio, pierden la estabilidad, y al perder la estabilidad, pierden la funcionalidad. Entonces tú lo ves levantándose con las manos, con un bastón, porque ya no tienen la fuerza muscular. Y no estoy hablando de ancianos, estoy hablando de personas de 50, 60 años de edad, de 40 inclusive, que tienen unos niveles que están comenzando a tener sarcopenia. Entonces son elementos que podemos manejar, tan simple como consultar a tu médico en medicina regenerativa, sin dejar de consultar a los médicos en cada una de las especialidades. Ojo, la medicina es tan amplia y se ha llenado de tanta información valiosa en estos últimos años. Y yo diría estos dos últimos años que han pasado, entre el 2025 y 2026. Gracias, usted dirá, ¿eso gracias a qué? Por supuesto, gracias al advenimiento de la rapidez, de la velocidad de la comunicación y de la información. Antes tú, para leer 100 literaturas, 100 revistas médicas, tenías que centrarte a leerlas. Hoy día, a través de la inteligencia artificial, lo podemos hacer porque es nuestro asistente profesional para podernos tener al día de toda la información sin descuidar nuestro trabajo,
sin descuidar nuestras investigaciones. Entonces, se ha acelerado la información. ¿Qué tenemos entonces hasta ahora? Que la inmunonutrición es parte fundamental de cualquier tratamiento. Tienes que exigirle a tu médico tratante en cualquiera de las especialidades, medicina interna, reumatólogos, inmunólogos, neurólogos, que te recete y te formule inmunonutrientes, porque los medicamentos lo que hacen es, en la mayoría, no estoy hablando de otros que son metabólicos, pero la mayoría de los medicamentos lo que hacen es callar el mensajero, pero el problema dentro del cuerpo mantiene, quiere decir, el ambiente no está en equilibrio, está en desequilibrio y tenemos que equilibrarlo. Eso es lo que ofrece la medicina regenerativa. La medicina regenerativa, a través de los elementos que colocamos, como los bioreguladores, ejemplo, eh, inmunonutrientes, por otro ejemplo, mantienen e intentan mantener el equilibrio en tu cuerpo. Entonces, cuando a mí me llega esta herramienta, la gente piensa en herramientas, que tengo un martillo, un clavo, un destornillador. No, no, mis herramientas de trabajo son mis conocimientos y todos los utensilios que utilizo para trabajar. La ecografía, las agujas, los bioreguladores, etcétera, etcétera. Y esto está siendo para mí el pilar fundamental, el triángulo de los tratamientos en todas las atenciones médicas. Porque si tú no mejoras la inmunonutrición, tú dirás, bueno, me siento bien, tengo un mes, 2 meses, 3 meses sin dolor, ya se me olvidó ir al médico y a los 6 meses vuelves a recaer. ¿Por qué? Porque mataste al mensajero, pero no trataste ese mensaje. Y el mensaje que tenemos que corregir, algo interno. ¿Y qué es lo que tenemos que corregir? La causa por la cual se originó esa lesión en tu cuerpo. Entonces, todos utilizamos el cuerpo humano, por lo menos todos, para trabajar. Si estás sentado, tienes que mantenerte en posición recta. Si estás de pie, lo mismo para la bipedestación, cuando caminas, cuando haces cualquier trabajo, en todo trabajo que tú realices, necesitas tu equipo musculoesquelético, articular, muscular y neurológico, porque esto viene en un paquete completo. Entonces, ¿qué sucede? Que con los trabajos modernos que te obligan a tener 12 horas, 8 horas, 6 horas de trabajo continuo, a veces sin que te permitan las pausas activas, porque eso está incluido dentro de toda la, la parte laboral. ¿Ok? Dentro de toda la parte laboral está incluido lo que se llama las pausas activas, porque la pausa activa no es un capricho, no es un capricho ni del trabajador, ni de los especialistas en ergonomía, ni en medicina del trabajo. Es una necesidad, es un requerimiento para que tu cuerpo, al entrar en descanso, recupere lo que ha perdido. Entonces, las pausas activas son muy importantes. Si tú eres una de las personas que estás trabajando todos los días y estás metido en un computador, sepa que tus músculos se están eh, deteriorando todos los días. Sí, porque tú no haces ejercicio fuerte, tú lo que estás haciendo esto. Y con estos movimientos continuos y repetitivos también te estás lesionando las articulaciones de las manos y de las muñecas, del cuello y de la columna cérvico-dorsal. Por eso se recomienda hacer ejercicios musculoesqueléticos, cardiovasculares, la mayor parte del tiempo para hacer que tus músculos se hipertrofien más, y si hay mayor hipertrofia lo estás educando para que se mantenga su tonicidad, entre otras cosas. Entonces esto es algo complejo. Y uno de los elementos que yo te quería hablar el día de hoy son los péptidos o los fitopéptidos, porque los fitopéptidos llevan esa información que no van a bloquearte, no van a eliminarte, no van a borrar el mensajero, pero van a ayudar a tu cuerpo a que interprete por qué tiene ese mensajero y corregir las causas. ¿Qué sucede? Cuando tú comienzas, por ejemplo, estás escribiendo en la computadora y empiezas con un dolorcito aquí, en la falange distal del meñique, o el famoso de Kerbein, ¿ok? Del abductor corto
del pulgar y empiezas con esa molestia y ay, me duele, y tú ves a las personas así, oye, que me estaba molestando, que me estaba molestando, que me ha estado molestando, que me ha estado molestando, que me ha estado molestando, y no le toman en cuenta. No, yo me quito eso con un ibuprofeno, no, yo me quito eso con un paracetamol, mira, no, que me puse tal cosa, y no le paran, y pasan días, semanas, meses, años, y cuando vienes a ver, ¡pum!, el dedo se te paraliza. Lo mismo con la muñeca. ¿Por qué ocurrió eso? Porque no hiciste ejercicios, no hiciste pausas activas, y aparte lo que estuviste con el uso de analgésicos prolongados, estuviste tapando el mensajero. Pero el mensaje siguió así, aquí. ¿Y sabes lo que se liberó en tus articulaciones? Proteínas proinflamatorias. Esas proteínas inflamatorias son para cuidar tus articulaciones, pero hasta un cierto tiempo, 3, 4, 5, 6, máximo 7 días. Cuando eso se prolonga en el tiempo, esas mismas proteínas que son para defenderte y para anunciarte que hay algún proceso ahí para remodelar, ahora empiezan a destruir tus articulaciones. ¿Estamos entendiendo? Ahí es donde entra a funcionar los fitofactores de transferencia, porque los fitofactores de transferencia le dicen, un momentico, ya va, estás dañando tu articulación. Vamos a poner la fiesta, vamos a poner esta fiesta en orden. Vamos a poner el negocio en orden. Tú no me vas a seguir destruyendo la articulación porque te vas a quedar sin articulación. Entonces, lleva la información a tu sistema inmunológico para que disminuya la cantidad de células y citoquinas que son proinflamatorios y las pares, porque ya no las requieres, porque si no, esto se está transformando en una enfermedad crónica. Eso es lo que hacen los fitofactores de transferencia. Los fitofactores de transferencia llevan una información tan vital para que tu cuerpo entre en equilibrio, en omniorexis, homeostasis. Y ahí, una vez que logramos eso, es donde ya entra la mano humana, nuestra mano, como médicos, a intervenir directamente. Por eso es que en todo tratamiento de lesiones osteoarticulares, a no ser que sean violentas, yo no estoy hablando yo no estoy hablando de enfermedades violentas, fracturas, esguinces, no, 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 estoy hablando de enfermedades crónicas en el tiempo, esas inflamaciones crónicas, entiéndase bien esto, porque para la otra están los ortopedistas y los traumatólogos, que es en el momento de que hay un accidente violento, una fractura, un esguince, una luxación, una subluxación. No, no, no. Estoy hablando de las enfermedades crónicas en el tiempo, ¿sí? Que empieza con un dolorcito, una molestia, y después se transforma en una enfermedad grave. Entonces, ¿qué hacemos? Intervenimos, pero antes de intervenir tenemos que preparar el terreno. ¿Y cómo preparamos el terreno? Enseñándole a nuestro sistema inmunológico a que esos péptidos, esas citoquinas, esas natural killers, esas células proinflamatorias, le bajen 2 y le bajen 3 porque te están dañando la articulación. Vuelvo, repito, tienen una fase donde tienen que actuar, porque ellos son reparadores y remodeladores, pero si persisten en el tiempo, destruyen a las células. ¿Se está entendiendo esto lo que te quiero decir, verdad? Hay una fase donde la inflamación es muy importante. De hecho, la inflamación es el primer paso de la cicatrización. En cualquier cicatrización, la inflamación es importante. Por eso que colocan antiinflamatorio, reduce, aumenta el tiempo en que se va a recuperar una cicatriz. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Pero cuando persiste en el tiempo, que se llama, hablamos de cronicidad, esa misma inflamación que en un momento te salvó, ahora te está destruyendo. Y esa es la gran causante de las capsulitis, las tendinitis, las tendinosinovitis, cuando no son traumáticas, estoy hablando de metabólicos, ojo, estoy hablando, entiéndase bien, porque van a venir los puristas a decir, este tipo está hablando tonterías. No, señor, te estoy hablando de enfermedades crónicas y metabólicas, no te estoy hablando de traumáticas, porque la traumática sabemos cuál es el resultado, cuál es el tratamiento que tiene. Gracias, emperatriz. Entonces, cuando son crónicas en el tiempo, se llama inflammaging. Búscalo, googlealo, métele la IA lo que te dé la gana. Inflammaging. Inflammaging es la causa del envejecimiento, señores. Y el envejecimiento, quieras o no quieras, para los puristas, porque una vez lo dijimos y no les gustó, el envejecimiento es una enfermedad. Nadie nació para estar enfermo. Todos nacimos con un pool de células que se llama células o stem cell, células pluripotenciales que tienen la capacidad de reproducir las mismas células con que nacimos y estar eternos toda la vida. Pero hay factores que no lo permiten. La medicina regenerativa actúa para enlentecer
ese envejecimiento que tarde o temprano llegue. La diferencia es tener un envejecimiento sano a un envejecimiento enfermo. Un envejecimiento enfermo que necesitas una muleta, a no ser que sea por un eje, a no ser que sea por un accidente. Escúchame bien, quiero que no me saquen de contexto esto, a no ser que sea un accidente, un traumatismo, que te caiga algo encima, que te caíste, un accidente automovilístico, lo que sea, a que se te rompa un tendón de la nada. ¿Por qué se te rompió un tendón de la nada? Porque hubo un proceso inflamatorio que lesionó el tendón, ¡puc! Y hubo un desgarro. ¿Por qué? Porque hay un proceso llamado inflammaging. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Los médicos en medicina regenerativa, detectar esto a tiempo y ayudar a que el cuerpo se renueve, se regenere. Y eso no es de la noche a la mañana. Eso se hace a través de ciertos elementos que tenemos para ayudar al ser humano. Esa es la gran diferencia y ese es el mensaje que te quería decir ahorita. Y aunque no lo creas, estoy llegando de un turno sin dormir de 12 horas y mira cómo estoy. ¿Me estás viendo? Lo único que hice antes de comenzar mi turno es tomarme péptidos de origen vegetal y al terminar, ahorita cuando llegue a la casa, péptidos de origen vegetal. ¿Qué te parece? ¿Funciona o no funciona? Pues yo te voy a decir que sí funciona. ¿Funciona en mis pacientes? Sí funciona. Pacientes que le voy a hacer intervenciones ecoguiadas, les doy inicialmente fitofactores de transferencia. Hace la diferencia para que el tiempo de recuperación sea en menor tiempo y mis pacientes estén con mayor capacidad. Quiere decir, capacidad para generar trabajo, que es lo que queremos nosotros. Que no te quedes en una cama, a no ser que sea descansando, pero que no te quedes en una cama por incapacidad, que te quedes por tu voluntad, no porque el cuerpo te lo pidió, sino por tu voluntad. Recuerde que, recuerda lo siguiente, la salud, la salud es una decisión, no es una opción. La salud es una decisión personal, no es una opción, es una decisión y cada quien decide sobre su cuerpo. Nos vemos en el próximo live. Dios me los bendiga, le habló el doctor Gustavo Latorraca y los invito a que comparten este live que va a estar posteado en un rato y aparte de eso busca mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube ahí tienes todos los cursos que yo he dado, todos los tutoriales, grandes, pequeños, ahí tienes para darte vida. Este producto llamado fitofactores de transferencia, porque no es un producto, digo una cápsula, pero son muchísimos los fitofactores de transferencia, en este momento no se encuentra disponible en Latinoamérica, pero sí los tenemos disponibles. Espero haberme entendido. Sí los tenemos disponibles, pero no los tienes de venta en Latinoamérica. Los sacaron el 1 de julio. Julio 2026, julio 2026, solamente para compra en Norteamérica, pero los que estamos en el mundo de la inmunonutrición los tenemos disponibles en Latinoamérica. Yo me encuentro en Bogotá, Colombia, y los tenemos disponibles. Excelente porque te ayuda muchísimo. Y las personas que están en Norteamérica se pueden comunicar conmigo para explicarle cómo los pueden obtener de una forma sencilla. Esto no requiere prescripción facultativa porque son inmunonutrientes y tienen fundamentalmente, ¿saben lo que tiene esto? La aprobación de la FDA. Dice aquí Emperatriz Victoriosa, ¿tiene WhatsApp? Bueno, anótalo porque no, creo que si yo menciono esto a través de las redes, seamos, estemos unidos, compartan la información, no se la queden para ustedes, compártanlo, porque mientras tú compartes hay más educación en el ser humano y vamos a tener menos personas enfermas. Así, amén para ti, Emperatriz Victoriosa. Me pones ahí, soy Emperatriz en el WhatsApp y con mucho gusto te doy la información. ¿Listo? Los dejo. Dios me lo bendiga. Hasta luego, pues. Bendiciones. Que pasen feliz día.